porque queremos conocer, amar, vivir, difundir y defender nuestra fe. Este es su programa Arriba Corazones, un programa de formación e información católica para ir construyendo el reino de Dios. Reciban el saludo siempre cariñoso de quienes estamos al frente de este programa de ustedes, Arriba Corazones. En la parte técnica, nuestro hermano ingeniero en sistemas, Peter Ramírez, y en la palabra, su servidor y amigo, Carlos Ramírez, sacerdote al servicio de Dios y de ustedes. Queremos conocer, no podemos amar lo que no conocemos. Solo conociendo, amamos, y solo amando, servimos y vivimos. Y solo viviendo, difundimos aquella hermosura de nuestra fe y la defendemos. A partir de hoy vamos a tomar estos verbos: conocer, amar, vivir, difundir y defender, como la introducción a nuestro pequeño y gran programa Arriba Corazones. Bienvenidos a todos los que ya están en la sintonía de sus canales 44 de Universal y 67 de Morena Climatológica de Oriente. Su segmento La Palabra de Dios para hoy. Esta palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, queda libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se pueden trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen, y no en sábado». Entonces Jesús le dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a tomar agua, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado?» Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegró de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué preciosa
esta palabra de Dios que hoy nos viene a iluminar este día lunes. Es la lectura diaria que vamos tomando y lo hacemos muy bien. Hubiéramos podido escoger evangelios para cada programa, pero hemos tomado la decisión de tomar el evangelio del día para que vean que la palabra siempre es una palabra viva y eficaz, como lo dice la carta a los hebreos. Y también que es el evangelio, como dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium número 1, el evangelio siempre es novedoso. Esto también lo dice allá en el número 265, creo que es cuando comienza el capítulo de evangelizadores con espíritu. El Papa dice, hay que proclamar la novedad del evangelio. El evangelio siempre es nuevo. Hoy tenemos una escena bastante fuerte para Jesús. Hace un milagro en sábado. Y esto no le gustó a los fariseos, porque los fariseos son aquellos que están esclavos de la ley. Esclavos de la ley. Y había que cumplir. Decían que había que dar no sé cuántos pasos, un número de pasos en sábado, y los daban cabalitos. Y si imagínense que fueran 100 pasos, si llegaba usted al paso número 100 y al 100 y la mitad del otro paso había alguien que tenía necesidad de algo, usted no podía moverse porque ya había llegado al paso número 100 y esa era la ley y había que cumplirla. De esta manera exagerada y hasta sin misericordia, pues hacían los fariseos cumplir supuestamente la ley de Dios. Pero Jesús lleva la ley más allá. La ley no es cumplir la letra, sino cumplir su espíritu. La ley de Dios, ante todo, es amor. Y el amor va más allá de la simple letra. Y por eso Jesús cura a aquella mujer en sábado. Y les hace reflexionar de una manera tremenda. De una manera tremenda les hace reflexionar diciéndoles, miren, esta pobre mujer llevaba 18 años. La primero era una mujer, segundo estaba encorvada. Podríamos decir que esta mujer encorvada representa a una sociedad lastimada por las injusticias, lastimada porque no es escuchada. 18 años quiere decir que durante todo ese tiempo aquella mujer había sido marginada por aquellos que creían, que sabían y que cumplían
la ley del Señor. Esto es lo tremendo. La ley no es la letra, por eso San Pablo más tarde va a decir, la letra mata, el espíritu es el que da vida. A veces nosotros nos quedamos cumpliendo leyes, ¿verdad? Y que hay que cumplir esta ley, y que hay que hacer tal cosa, y que hay que cumplir esta norma, y que eso nos exigen. Y nos olvidamos de que sobre todo tiene que ser la ley del amor. Esto hoy nos lleva también a reflexionar. Imagínense un pueblo que ha sido marginado, un pueblo que ha sido golpeado por la corrupción, por todas esas maldades que hay en nuestra sociedad, un pueblo que no ha sido escuchado, y que vengan y digan, la ley dice que puede salir el ejército, que puede echársele la policía a los que están bloqueando. ¿Por qué no dialogar? ¿Por qué no bajarse del trono el rey? Porque a veces eso se creen. ¿Por qué no bajarse del trono el rey e ir y decir, miren, ¿y por qué están bloqueando? ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Esa tendría que ser la actitud de aquellos que vamos no a la letra muerta de la ley, sino al espíritu de la ley. Y Jesús transgredió aquella ley del sábado y llama a estas personas, les llama terriblemente hipócritas y les pone un ejemplo, podríamos decir, burdo, o más bien ofensivo, pero muy popular. ¿Acaso ustedes no desatan a su buey o a su burro para llevarlo a tomar agua, aunque sea sábado? Y si eso lo hacemos con un animal, si eso lo hacemos con un burro, con un buey, y son palabras que hoy están bastante de moda en nuestra sociedad, ¿cómo no había que transgredir la ley por esta mujer que llevaba 18 años sufriendo? Toda una vida, todo un tiempo de sufrimiento. Y Jesús no le importa, no le importa pasarse por encima de esas leyes y decir, aquí lo que vale es la ley del amor. La ley, por eso también se acordarán de las lecturas, la lectura especialmente del Evangelio de ayer, como el Señor nos decía, miren, hay que amar a Dios, pero hay que también amar al prójimo, descubrir en el rostro del prójimo, el rostro de Dios. ¿Cuánto necesitamos, verdad? ¿Cuánto necesitamos poder buscarle y sin necesidad de grandes estudios, sino que sencillamente de abrir nuestra mente y nuestro corazón? Nuestra mente para entender. Así nos decía Jesús ayer, hay que amar, nos recordaba,
Hay que amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, con nuestra inteligencia y mente. Hay que abrir nuestra inteligencia para que en el que sufre está Dios, el Dios sufriente, el Dios que necesita ahora mi ayuda, y el Dios que necesita. Por eso yo creo que los problemas sociales, económicos, como los que estamos sufriendo ahora en Guatemala, voluntad. Claro que ahora los estudiosos le llaman voluntad política, dicen ellos, ¿verdad? Una voluntad política. Pero eso es voluntad. Una voluntad que me haga descubrir que la otra persona necesita ser escuchada. Y Jesús hizo el milagro y hubo una reacción muy bonita. Mire, cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Los orgullosos, los que creen que tienen la verdad, quedarán en vergüenza cuando la iglesia tome la decisión de oír, como lo está haciendo hoy, o como lo hizo el Papa con esta asamblea del sínodo, de la sinodalidad. Escuchar al Espíritu Santo, escuchar a las iglesias, escuchar a la gente. Hermanos, qué hermoso pues que hoy nosotros podamos descubrir más allá de la simple letra el sentido de la ley. Vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes con su otro segmento para que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Volvemos con su programa Arriba Corazones, un programa que quiere ser un espacio, como lo decíamos en la introducción, un espacio para conocer, amar, vivir, difundir y defender nuestra fe. Para amarla, porque solo vamos a vivir lo que amamos. Para vivirla, porque solo podemos amar aquello que vivimos. Por eso, pues hermanos, gracias porque nos acompañan. Un segmento, pues que ha estado como provocando preguntas. Alguien me decía durante esta semana que terminamos y que pues no pudimos casi en varios días, solo el lunes, hace 8 días, llegamos a ustedes, pero durante la semana alguien me preguntaba algo así: Padre, ¿existe el infierno?
¿Está el infierno? ¿Dios hizo el infierno? Y yo le contestaba de esta manera. Fíjese que hay como ciertas maneras de pensar, ciertas objeciones sobre la existencia del infierno. Una objeción psicológica, podríamos decir, es el creer que el infierno nos molesta, nos limita, nos perturba, no nos deja hacer lo que nos da la gana. Si no estuviera el infierno, yo haría lo que me da la gana. Esto es como estar suavizando nuestra conciencia. Yo excluyo de mis maneras de pensar la existencia del infierno. ¿Y qué diríamos? Pues sobre esto, poco o casi nada podríamos decir. Solo hay que esperar a que usted se muera y se convenza de lo contrario. Se va a dar cuenta que sí existe ese espacio que se llama infierno. ¿Cómo es? Pues yo nunca he ido, ni quiero ir, ¿verdad? Sencillamente yo creo en lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Y ya vamos a platicarles de esto un poco más despacio. Otra objeción, podría decir, es una objeción teológica. Hay algunos que dicen, especialmente teólogos, estudiosos, que dicen, bueno, yo no creo que sea realidad el infierno. Eso del fuego eterno, del horno ardiente, eso de rechinar los dientes, son símbolos. Pero esto se agrava porque si esas descripciones son tan vividas solo como imagen de una realidad, ¿cuál será la auténtica realidad? Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo que lo vivimos constantemente. Cuando hay una botella que tiene una calavera ahí grabada, porque es una botella de veneno, nos está previniendo de otra terrible realidad. La calavera, que es signo de muerte, nos está previniendo de que nos vayamos a tomar el contenido de esa botella y entonces nos enfrentemos a la realidad de la muerte. Por eso, en el Evangelio, yo creo que no están de adorno esos signos, sino para advertirnos de las consecuencias si no hacemos caso de ellos. Por eso en el Evangelio se habla, como les decía, del fuego eterno, del horno ardiente, de la oscuridad que da miedo, del rechinar de dientes. Esta es una objeción teológica, podríamos decir. Otra objeción podría ser una objeción sentimental. Dios es bueno. Él no puede mandar a nadie al infierno. Y tienen razón.
Dios no manda a nadie al infierno. Los que van al infierno son aquellos que así lo deciden. Por mi manera de pensar, por mi manera de vivir, por mi manera de comportarme con los demás, entonces yo soy el que decido caminar hacia el infierno. Ellos son los que buscan, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, levántense y huyan de la presencia los que lo odian. El Salmo 68:1. Ellos huyen y se lanzan de cabeza al infierno, porque la visión de Dios, gozo para los justos, es tormento para los malvados. Si la sola presencia de un hombre bueno les es insufrible, la presencia de Dios debe ser un tormento terrible para ellos. Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14, Sabiduría. Dice esa palabra de Dios, la luz les ciega, la bondad les duele, el odio a Dios les consume. En el juicio final, los condenados comparecerán ante Dios contra su voluntad. Y cuando les diga, vayan malditos al fuego eterno, no los estará mandando al infierno. Y ahí pueden leer ustedes el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Ahí dice la palabra de Dios muy claramente. Y a los de su izquierda les dirá, váyanse malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus seguidores. Dios no tortura a sus enemigos. Él simplemente rechaza y resiste a los soberbios. No es cuestión de venganza, es cuestión de que no somos compatibles. No puede unirse, va a decir San Pablo en una de sus cartas, no puede unirse el agua con el aceite. No puede unirse, ni pueden convivir lo bueno y lo malo. Por el contrario, el gozo de los demonios es hacer sufrir a los demás. Y el único lugar donde pueden hacer eso con toda libertad y por toda la eternidad es el infierno. Por eso Cristo vino a salvarnos de eso, de la condenación eterna. Dios quiere que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. Por eso un día Jesús allá en Mateo 23, 37 decía esto. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise atraerte como una gallina a sus pollitos, y tú no quisiste? Mateo 23, 37. La condenación no es maldad de Dios, es consecuencia de la libertad del hombre. No es la voluntad de Dios,
Y aquí lo pone muy claro Mateo 23, 37. ¿Cuántas veces quise atraerte como una gallina atrae a sus pollitos y tú no quisiste? Vuelva a leer Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 37. Y tú no quisiste. Joven que estás atado de las drogas, matrimonios que estás atados con el adulterio y con todo aquello que te lastima, que te hace daño, que estás agarrado con la adicción del licor. ¿Cuántas veces quise atraerte como una gallina atrae a sus pollitos y tú no quisiste? No quisiste. Te alejaste, te fuiste huyendo. De ahí es de donde deducimos, sacamos nuestra idea segura de que el infierno no es voluntad de Dios, es consecuencia de la libertad de cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Esta es una gran verdad. Por eso vamos a continuar con esto tan bonito en otro día, para que no se nos vaya a llenar nada más de ideas, sino que quedémonos con esto último que dijimos para hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 37. ¿Cuántas veces quise atraerte como una gallina atrae a sus pollitos y tú no quisiste venir a mí? Agradecemos a quienes se están uniendo a nuestra transmisión a través de los canales 44 del Cable Universal y 67 de Morena Climatológica. Y a quienes están a través de las redes sociales, especialmente a través de la página de Facebook de TV Misión y de Jesús de la Buena Esperanza. A Arjen Albizú, allá en Esquipulas, a Arbélica Carranza, que posiblemente nos está viendo allá en su trabajo, ahí por el Divisadero creo que es. A Nuria García, gracias. Buenos días, Padre Carlos, bendecido día e inicio de semana. Gracias. A nuestro querido Tránsito Cabón, buenos días, Padre Carlos, que Dios nos ayude a curar nuestras imperfecciones para poder caminar con nuestros hermanos. Gracias por sus enseñanzas. Saludos desde Purulá. Gracias, Tránsito. Cristi de Molina, Dios bendiga su vida, Padre Carlos. Gracias. Dios siempre me bendice y me da más de lo que yo quiero. Arbélica Carranza, arriba corazones, bendiciones, Padre Carlos, y al equipo técnico. Desde aquí está el equipo técnico trabajando siempre. Cristi de Molina, gracias por ese sticker que nos manda. Osvaldo Ordóñez, buen día, Padre Carlos, saludos desde Sanarate, que Dios le dé salud y vida. Gracias. A nuestra muy querida Meli Dubón, buenos días, Padre Carlitos, que nos alegra estar de nuevo en nuestro programa Arriba Corazones. Saludos al equipo técnico. Manuel Figueroa, este es nuestro muy querido hermano de allá de El Aguacate, San Pedro Pinula. Buenos días, Padre Carlos, bendiciones en este día, que Dios nos bendiga a nosotros y a todo el equipo de producción.
siempre cuento con sus oraciones. Así es, hermano Manuel Figueroa. Nuria García, saludos Padre Carlos, desde Bárcenas, Villanueva, Guatemala. Nuria García, un abrazo. Por ahí creo que vive también nuestra hermana Mayrita Cáceres, ¿verdad? Ahí por Bárcenas. Sí, Bárcenas, Villanueva. Manuel Figueroa, feliz día a todos los que escuchan su programa y arriba corazones, que Dios los bendiga a nuestra familia. Amén. Tere Reyes, allá en Escuintla, creo, no, en Salamá. Tere Reyes, saludos Padre Carlos desde Salamá. Drasly Rafael, aquí lo estamos viendo, saludos a todos, gracias Drasly, saludos, dice mi mamá. Está bien, aquí pasamos también los saludos a nuestro equipo técnico. Muchas gracias, Drasly. Giovanni Rodríguez, saludos Padre Carlitos, arriba corazones. Gracias. López, allá en Esquipulas, gracias Padre por sus enseñanzas. Siempre lo vemos, aunque sea en diferido, cuando tenemos que salir. Gracias, Alma. Yo sé que ustedes son fieles televidentes de este su programa, y qué alegre que podamos estar en contacto con ustedes. Me preguntaban también sobre algo sobre la situación política de Guatemala, y me decían, ¿ya se detuvo todo? ¿Ya está solucionado todo? Y yo creo que no. El mal siempre está, la corrupción sigue, la pobreza sigue, nuestros hospitales siguen sin medicina. Esto que pasó, las manifestaciones ya no van a seguir, me preguntan. Pues yo creo que las manifestaciones de alguna manera tendríamos que seguirlas. Yo pienso que esto que pasó durante 20 o 25 días de bloqueos y de grandes manifestaciones, creo que fue una señal de que la organización popular está viva. Nadie le creía cuando hace algunos meses salió uno de las autoridades de los 48 cantones diciendo que estaban pensando comenzar a manifestar. Yo pienso que nadie le creyó, y surgió y vimos que sí está la fuerza popular organizada. También pienso yo que ese momento fuerte de los bloqueos sirvió para que surgieran otras manifestaciones. Por ejemplo, la gente que bloqueó Cayalá, la gente que bloqueó la Betania. Eso es señal de que la organización comunitaria está latente, está ahí. Y lo positivo es de que estos 48 cantones nos vinieron a dar como la señal de que se pueden hacer cosas para demostrarle al gobierno que la gente ya no está contenta. Lo que no pudimos hacer fue el unificar, siento yo. No pudimos llegar a la conciencia de todos
y lograr la unificación de campesinos, de indígenas, de ladinos de acá del oriente, en fin, de todos los que somos Guatemala. Quizás ese fue el error. Y hubiera sido algo muy bonito. Fíjese que todo lo que se ha logrado por grandes revoluciones. Hoy podemos decir, aunque no está bien administrado, podemos decir que tenemos el ICS, que tenemos la autonomía universitaria, que tenemos un ministerio de trabajo, que ha logrado pues algunos pasos ahí, el salario mínimo y todo eso. Fíjese que todo esto se ha ganado a través de revoluciones, a través de manifestaciones grandes, incluso todos los beneficios que hoy tiene el magisterio. ¿Se acuerdan de aquel 25 de junio cuando mataron a esa gran lideresa? Quizás eso hay que, María Chinchilla, que estudió aquí en Jalapa, quizás eso lo tienen que aclarar los maestros, porque el Día del Maestro no es solo parranda y chupe, no. Tendría que ser el recuerdo, el recordar la memoria de aquellos grandes maestros encabezados por María Chinchilla, que derramó su sangre por un país mejor. Y esto que vimos en estos días y que todavía están y que tendríamos que apoyar estas manifestaciones de los 48 cantones, yo personalmente lo hago, no lo hago como iglesia, lo hago como Carlos Humberto Ramírez. Estoy dispuesto a seguir apoyando a los 48 cantones, porque esto fue un estallido de una bomba que ya venía como pegándosele fuego, ¿verdad? Poco a poco hasta que estalló. Esto pasó como cuando las ollas de presión, ¿verdad? En las cocinas a las señoras les comienza a hacer shh, 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 y si no están listas a moverle el botoncito, aquello va a estallar. Esto viene desde muchos años, pero podríamos decir que en la historia reciente, allá en 1966, 1996, cuando estaba de presidente un señor Arzú, el Estado dejó de ser un Estado para el bienestar de la sociedad. Antes de eso, con toda la corrupción que ya había, con toda la maldad con que nos han gobernado, pero no se había sentido tanto. En 1996 se comenzó a privatizar, se comenzó a privatizar todo. Se privatizó el INDE, se privatizó la electricidad, para más entendernos, se privatizaron los teléfonos, y esto vino a matar a la sociedad media. Fue en ese tiempo, en 1996, en que la emigración, ya se iba gente, muchísima gente se iba a los Estados Unidos o a otros países, pero los Estados Unidos está más cerca. Entonces se comenzó a ir, se disparó la emigración y nos dimos cuenta que el Estado ya no tenía cómo darle a la gente algún bienestar. Antes de esos años, alguna
¿qué les decía? Algún bienestar, por ejemplo, el tener instituciones como obras públicas, como el INDE, daban trabajo a la gente, pero a esto hizo que la gente se fuera de nuestro país. Y esto sí es bastante peligroso. Y se comenzaron a ir. La privatización, pues así con todo el respeto que se merecen los que no comparten conmigo esta idea, pero la privatización trajo más pobreza. A tal grado que fíjese que dicen los estudiosos que en Guatemala hay más celulares que servicios sanitarios. La gente prefiere comprar un celular de unos 5,000 quetzales que poner un inodoro que le va a costar quizá lo más ya con la mano de obra unos 2,000 quetzales. Y por eso hemos entrado en una pobreza terrible. Hay aldeas, fíjese, hay casas en las aldeas donde hay hasta unos 5 o 6 teléfonos celulares. ¿Fruto de qué? Pues de la privatización. Y nos han metido en la cabeza que es mejor tener un teléfono que agua entubada. Hay gente que se niega a pagar el que le pongan agua entubada, por lo menos, no digamos potable. Y eso ha traído desnutrición. La pandemia lo que hizo fue como hacernos descubrir cada día más que nos polarizamos. Los que tenían sus bienes se aprovecharon, creció la corrupción. Mire esos toques de queda, esos, ¿qué le diría yo? Esos encerrarnos, eso de no dejar salir a la gente, fue una gran oportunidad de corrupción. Y ahí veíamos a gente que quería salir o que quería ir a otro lugar, pues sencillamente le pagaban a los policías municipales de tránsito o a los policías nacionales. Por eso, todo eso vino como a amontonarse, y en estos días de paros, de manifestaciones promovidas por los señores de los 48 cantones, pues fue una oportunidad de que esto estallara y saliéramos a decir algo. Lastimosamente, esto fue manipulado por la misma pobreza. La gente poderosa, los que tienen el poder económico, el poder de las armas, el ejército, el poder de político, los políticos corruptos, se aprovecharon de la pobreza y entonces solo esperaron que se cansara la gente. Nuestros hermanos de los 48 cantones ahí están y siguen en su lucha y hay que apoyarlos. Pero los que trabajan ganando por un sueldo, ganando un diario, entonces ellos dijeron ya no aguantamos y volvemos a trabajar. Y ahí aprovecharon los malos
para volver a decir, miren, volvimos a ganar. Pero no han ganado, y ojalá llegáramos a una solución sana, Y yo sigo afirmándoles que esto que están haciendo los 48 cantones y alguna otra gente que se les está uniendo es legal. Es una revolución legal y pacífica. Han tomado las carreteras y no han habido muertos. Ellos no han hecho violencia. Quien les ha hecho violencia ha sido el Estado. Y eso se aprovechó tanto el Estado a través de las cortes como el presidente para decirles, miren, si no vuelven al trabajo se los quitamos, si no se quitan de esa carretera les echamos el ejército. Y les comenzaron a tener miedo. Pero yo creo que es una revolución moralmente aceptable, porque el pueblo ya no aguanta. Quizás la salida sería que nos sentáramos, que se sentara el pueblo. A mí personalmente estoy seguro que nunca me van a invitar porque soy como cualquiera de ustedes, pero sí pienso que a mí me representan los 48 cantones. Y si fueran algunos de Jalapa invitados, pues me representarían ellos, pero por ahorita me representan los 48 cantones. Hermanos, el tiempo se nos fue. Gracias por haber estado con nosotros de este pequeño análisis que estamos haciendo. Primero Dios, vamos a continuar porque yo sí pienso que esto que estoy diciendo yo es la verdad. Quizá no la verdad absoluta, pero sí una verdad que tenemos que ponerla en práctica. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestra vida para que todo nuestro obrar vaya hacia ti como nuestro principio y tienda a ti su fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Con la ayuda técnica de Peter Ramírez y la palabra de este hermano de ustedes, Carlos Ramírez, este fue su programa Arriba Corazones. Volvemos con ustedes el próximo miércoles.